Y vamos a ir tomando, en un segundo, tomamos asistencia del segundo módulo. Okay. Ok. Dionisio Damián, Mitzi. Presente, profe. Gracias. Domínguez Nicolás, Betsa. Betsa tiene problemas, ¿no? Ok. Martínez Hernández, Noé. Presente. Gracias. Mejía Torres, Manuel. Presente, profe. Gracias. Pacheco Alberto, Fanny. Presente. Gracias. Pérez Juárez, Naye. ¿No está Naye? Ah, sí está, pero no se escucha. Ramírez Pérez, Liliana. Liliana no está. Santos Alonso. Presente. Gracias. Santos Pacheco, Julie. Presente. Gracias. Y Silva Naranjos, Teila. Presente, profe. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces ya quedó el tema de las calificaciones. Si alguien tiene eh, alguna duda, me escribe, ¿no? Y lo revisamos. Ok. Entonces vamos a continuar con los temas de el segundo parcial. Según nuestro plan de estudios, pues como es la introducción a la administración, un segundo. Como es la introducción a la administración, estamos viendo como tal las partes que integran el proceso administrativo, ¿no? Entonces, comenzamos con una breve explicación de qué es la administración, ¿no? Introduciéndonos a esos aspectos. Posteriormente vimos el tema de la planeación estratégica, ¿no? Ahora vamos a ver en una segunda oportunidad el tema de la organización. Ya vimos un pedacito cuando veíamos la introducción, ¿no? Recuerden que todo el proceso administrativo, más o menos, pero eh, en general debe de ser el proceso de planeación, organización, dirección y control, ¿no? Entonces, así es como se da el tema del proceso administrativo. Algunos incorporan otras variables más, ¿no? Pero dentro de nuestro plan de estudios efectivamente así viene, ¿no? Entonces, en este segundo parcial vamos a ver todos los aspectos que tengan que ver con organización y dirección, ¿no? Para que al final, en el tercer parcial, revisemos el tema de el control y los aspectos de los negocios, ¿no? Cómo podemos ya ahora sí empalmar el tema de los negocios con la gastronomía. Entonces va a ser bastante interesante. Pero bueno, en este segundo parcial nos corresponde entonces el tema de organización y dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un segundo les voy a proyectar la presentación, que recuerden que todas las presentaciones las subo a la plataforma, ¿no? Ahí las pueden encontrar. Si alguien en algún momento, no sé, por X razón no pudo tomar nota suficiente, pues ahí los van a encontrar, ¿no? Las presentaciones. Y también, si alguien no se puede conectar, tiene problemas para escuchar, lo que sea, recuerden que a más tardar por la noche, o bueno, con más seguridad del día siguiente, ya van a encontrar ahí un segmento que es evidencia de clase. Lo hago en un sentido administrativo, pero pues a alguno de ustedes les puede servir si no si no pudo acceder a la plataforma, ¿no? O a la sesión. Entonces, ahí van a encontrar el video, se sube a YouTube y ya pueden verlo, a su ritmo, ¿no? O si tuvieron alguna duda en alguna parte de la clase. Ok, listo. Entonces, sin más, les presento el siguiente tema.
Aquí está. Ok, entonces, como les decía, el primer tema fue una breve introducción a lo que es la administración, ¿no? Su campo de estudio, herramientas. Precisamente vimos de manera rápida el tema de planeación, organización, dirección y control, que es lo que se conoce como los pasos del método administrativo, ¿no? De manera general. Digo, ya para las personas que se dedican más a este tema concretamente, ¿no? A los administradores, pues agregan una serie de elementos más, pero de manera general es así, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Y por ello terminábamos, ¿no? Nuestro primer parcial con el tema de analizar la planeación estratégica, ¿no? Que tiene que ver precisamente con todas las herramientas que les presenté, el tema de la misión, la visión de la empresa, ¿no? Sobre todo porque a partir de la planificación nosotros vamos a, eh, pues precisamente incorporar todos los elementos a futuro, ¿no? Debemos, en primer lugar, ver con qué contamos para hacer una proyección futura hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, por eso vimos el tema de la planeación, vimos una serie de herramientas que en algún momento espero les sean útiles, ¿no? Y nos enfocamos en el examen, o nos enfocamos más también en el repaso, a analizar el examen, perdón, la matriz FODA, ¿no? Porque esa es una matriz que sí o sí siempre se tiene que hacer en una organización, sobre todo para ver los aspectos de mejora tanto de forma interna como de forma externa, y nos enfocábamos en precisamente en el concepto de eh, ventaja competitiva de Michael Porter, ¿no? Y él mencionaba ahí sus tres fuerzas, ¿no? Las fuerzas de Michael Porter, a partir de las cuales se desarrollan las empresas o los negocios, ¿no? Entonces, esos son los que vimos de manera más general, pero les di otras más, ¿no? La matriz BCG, la matriz RASI, los océanos azules, la matriz Brio y algunas otras, ¿no? Entonces, el punto de darles ese panorama muy general, les digo, porque pues en el caso de ustedes es simplemente para que tengan idea y en algún momento inclusive hasta les pueda servir, ¿no? Una matriz Brio, pues les puede servir en el tema de la organización, al igual que la matriz RASI, ¿no? Yo les decía, he visto inclusive grandes restaurantes, ¿no? Con esa organización de una matriz RASI, precisamente para que todas las personas sepan qué hacer o cuál va a ser su función dentro de la organización, ¿no? Y pues bueno, las demás herramientas en ese sentido. Y ahora nos toca precisamente analizar el tema 3, que es el tema de la organización, ¿no? Es el siguiente paso dentro del método administrativo y estas sesiones consecuentes vamos a estar analizando un poco los subtemas sobre la organización, ¿no? Y complementaremos este segundo parcial con el paso que es dentro del método, que es la dirección. Entonces ya llevaríamos planeación, organización y dirección. Muy bien. El concepto de organización. Ya lo vimos un poquito cuando vimos la introducción, los temas introductorios a nuestro plan de estudios. Decíamos, ¿no? La organización, inclusive fue una parte de una de las preguntas del examen, es la asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos y metas, ¿no? Entonces es precisamente eso, el acto de organizarse, ¿no? A través de diferentes elementos. ¿Qué es lo interesante cuando hablamos de la organización de las instituciones? Pues que todos tenemos diferentes formas de pensar, todos eh, tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes sentimientos, diferentes carácter, ¿no? Y eso es lo interesante en una organización. Ustedes, yo creo que se van a acordar de este concepto cuando tengan su propio negocio o estén desarrollando su actividad profesional y tengan precisamente que organizar a los demás para poder obtener un fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, inclusive desde lo más básico que es, por ejemplo, organizar algún banquete o algún tipo de situación que tenga que ver con la elaboración de platillos, pues ustedes tienen que organizar, ¿no? Como el profesional, ¿no? Como precisamente el jefe dentro del procedimiento, ustedes van a tener que organizar a los demás colaboradores para que complementen a la actividad, ¿no? Y de esta forma obtener una meta que es precisamente tener el producto final ahí para satisfacer alguna necesidad, ¿no? Entonces, para que estas organizaciones puedan hacer las tareas encargadas
y que logren los fines marcados, es preciso que dispongan de los suficientes recursos, ¿no? Entonces, dentro de todo ese universo de variables que entran en juego desde el punto de vista de las personas, ¿no? Ustedes inclusive por eso ven temas administrativos, porque no nada más van a tener que adquirir los conocimientos técnicos, como les digo, van a necesitar personas que los asistan, personas además que distribuyan sus productos, personas que lleven precisamente algún tipo de contabilidad, y todo eso ustedes deben de tenerlo en el imaginario, porque pues no va a ser lo mismo tal vez, o no van a tener las mismas aptitudes ciertos de sus colaboradores, ¿no? Todos son diferentes, todos tienen diferentes formas de pensar, de organizarse y diferentes habilidades, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de las personas, pero ya hablando de una institución, ¿no? Llámese algún restaurante, alguna entidad pública, alguna empresa, algún banco, lo que ustedes quieran entender dentro del sentido real de una institución, necesita de recursos, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación de lo que se denomina como factores de producción. Entonces, el que tengamos estos cuatro factores y se coordinen precisamente dentro de las instituciones, tiene como consecuencia que podamos, como dice la definición, obtener o más bien lograr dichos objetivos. Necesitamos eso, ¿no? De disponer de recursos suficientes y los podemos clasificar dentro de estos cuatro grandes rubros, ¿no? En primer lugar, encontramos a lo que se denomina como tierra, en segundo lugar a lo que se denomina como trabajo, en tercero al tema del capital y en cuarto al tema de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a describir cada uno de estos factores que los podemos también entender como los recursos que necesitan las organizaciones disponer de estos recursos pues para obtener los objetivos que se vislumbran, ¿no? Las metas dentro de la organización. Entonces, la buena incorporación de cada uno de estos cuatro factores va a tener como consecuencia que desde el punto de vista de los recursos, de lo material, pues nosotros tengamos los elementos necesarios para incorporarlos junto con los recursos humanos, el talento humano, que es lo que les mencionaba, que es particular de cada una de las personas, y teniendo estas dos variables, pues vamos a poder obtener el objetivo general o las metas de nuestra institución, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el factor de producción tierra? Pues comprende todos los recursos naturales que son utilizados en los procesos productivos. Em, es decir, todas las materias primas, ¿no? Sobre todo las que se extraen de manera natural. Entonces puede ser la tierra cultivable, ¿no? La tierra para la edificación de alguna institución, los recursos minerales, entendidos como materias primas, estos son ejemplos, ¿no? Recursos minerales como el acero, la plata, el oro, todas estas materias primas son utilizadas en diferentes partes del proceso de producción para obtener un producto final, ¿no? O fuentes de energía también pueden ser el agua, el gas, el carbón, ¿no? Inclusive materias primas como las que ustedes van a necesitar, ¿no? Productos del campo, productos animales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las materias primas precisamente para darle pie a que se transformen en algún momento de el, el- 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 el tema productivo, ¿no? El proceso productivo, todas estas materias primas se van a transformar, ¿no? Pero son precisamente las que obtenemos de la tierra, ¿no? Inclusive, como dice ahí, en la tierra donde se va a edificar algún edificio es considerado dentro de este factor de producción, ¿no? Porque en algún momento si ustedes van a establecer su negocio y dicen, no, pues ¿sabes qué? Lo vamos a hacer en este lote, en este terreno, pues se deben de considerar, ¿no? Cuánto va a costar o cuánto van a tener que, precisamente utilizar de tierra para elaborar alguna oficina, ¿no? O simplemente cultivar ese segmento de tierra. ¿Me explico? El factor de producción trabajo se refiere al tiempo, el tiempo que dedican las personas a la producción, y también les tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Puede ser las horas de trabajo físico que le dedica un agricultor a su actividad, ¿no? Al campo, las horas de estudio de un científico, todas esas horas que precisamente se lo pasa analizando variables, haciendo experimentos, ¿no? Todas esas horas se consideran como el factor trabajo, o por ejemplo las horas
clase de un profesor, ¿no? En el caso de un chef, pues todas las horas que le dedica precisamente a la elaboración de algún platillo, ¿no? Eso es como lo que se considera el factor trabajo y lo pueden ligar directamente a una cuestión de tiempo, ¿no? Tiempo, horas que se dedica a hacer alguna actividad y sobre todo aprovechando la profesionalización que tenga cada uno de ustedes, ¿no? En el caso de ustedes que van a ser chefs, pues van a ser las horas que le dedican a la elaboración de algún platillo. En mi caso, que soy profesor, pues son las horas clases que les estoy impartiendo, ¿no? En el caso de un científico, las horas de estudio, etcétera, ¿no? Son, inclusive dentro de la teoría se les denomina horas hombre, ¿no? Digo, no tanto por hacer alusión al género, pero sí precisamente porque son todas esas horas que le dedican las personas a alguna actividad y que están haciéndolo para la producción, ¿no? Entonces, ese es el factor trabajo. El factor capital se refiere precisamente a todos los bienes durables que utilizamos para fabricar otros bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí en la imagen pueden ver una especie de máquina que en su momento es utilizada precisamente para eh, desarrollar, incorporar o fabricar algún bien o servicio final, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser la maquinaria agrícola, ¿no? Entonces ya tenemos ahí tres elementos. En primer lugar, el factor tierra, pues es ahí, esa parcela de tierra que se va a cultivar. El factor de producción de trabajo es ese esfuerzo que le va a dedicar el agricultor, pues a cultivar cada una de las semillas, a regarlas, de echarles fertilizante, ¿no? Estarlas cuidando y después cosechar esos cultivos, ¿no? Entonces, todas esas horas de trabajo son el factor. Perdón, ajá, todas esas horas que se le dedicó a la producción son el factor de producción trabajo y en cuanto al capital puede ser que tenga técnicas rudimentarias, ¿no? Como el caso de utilizar alguna yunta, por ejemplo, o puede ser que, dadas las condiciones y dados sus recursos, se hizo de algún tractor o algún tipo de maquinaria, ¿no? Hay ahí videos en los que es bastante impresionante cómo inclusive hay máquinas que hacen el surco, a la vez de que van haciendo el surco en la tierra, van cultivando la semilla, la riegan y al final todavía tienen este proceso para recubrir esos surcos, ¿no? Y lo mismo para el tema de la cosecha, ¿no? Hay máquinas que van pasando a través de los cultivos, van cosechando todos los frutos y prácticamente ya te lo entregan empacado. Entonces todo depende del nivel tecnológico, que es el siguiente, ¿no? Pero se refiere precisamente a toda esa maquinaria, a todas esas técnicas y sobre todo máquinas que nos ayudan a realizar alguna labor mucho más rápido, ¿no? A eso se le denomina como el factor de capital. Em, Está también maquinaria para la construcción, lo mismo, ¿no? Puede ser que alguna persona por sus propias fuerzas, ¿no? Y por el factor de producción trabajo, pues haga alguna casa, ¿no? Pero en el caso de los rascacielos, ¿no? O de grandes edificaciones, pues nos hacemos, o nos apoyamos de grúas, ¿no? De todas estas máquinas que mezclan cemento, qué sé yo, ¿no? Todas estas maquinarias que nos ayudan, nos complementan para la realización de alguna actividad son consideradas como bienes de capital. Al igual que las carreteras, ¿no? También las carreteras, ¿por qué? Porque precisamente si nosotros necesitamos cierta materia prima para, por ejemplo, en el caso de ustedes, de la gastronomía, pues vamos a necesitar, no sé, algún tipo de verdura que solamente se da en Puebla, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de tener infraestructura como las carreteras es un bien de capital porque precisamente me va a acercar a esos insumos que en su momento yo no los puedo obtener en un aspecto local, ¿no? O los ordenadores, ¿no? Para actualmente, ahorita, eh, como una forma de trabajo, ¿no? En mi caso, que soy docente, pues utilizo una computadora precisamente para transmitirles a ustedes las clases, ¿no? Platicar con ustedes, tomar en cuenta su participación, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un bien de capital precisamente porque lo tengo aquí, como apoyo, ¿no? En este caso. Y entonces ya tenemos, a eso se refiere el tema de capital, prácticamente son todos aquellos bienes durables que nos ayudan a la fabricación de otros bienes y servicios, nos complementan, ¿no? Nos dan precisamente ese complemento para desarrollar alguna actividad. Y finalmente, no tiene mucho, un lapso
de menos de 20 años, el factor tecnológico ha ido en aumento, sobre todo para ser considerado como un factor de producción. Va ligado al tema del capital, pero ya se considera como un factor de producción propio, ¿no? En este caso, la tecnología, pues es el conjunto de conocimientos o técnicas que se aplican de forma lógica y ordenada, ¿no? Entonces, en algún momento, todos hemos hecho uso de la tecnología, sobre todo bajo esa serie de técnicas, como dicen, ¿no? En el caso de aplicar alguna tecnología a los procesos dentro de nuestro ámbito del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la tecnología? Pues solucionar problemas de manera más eficiente, incrementando la productividad. Desde mi perspectiva, por ejemplo, la incorporación de la tecnología en mi centro de trabajo, pues ha permitido darle trámite a documentación, analizar bases de datos, sobre todo porque todo ya se realiza desde un aspecto digital, ¿no? Todos los documentos que en su momento lleguen a alguna institución, pues nosotros procedemos a escanearlos, ¿no? Y a darles trámite a través de una plataforma en línea para contestarlos y darles solución a los problemas que se presenten en la institución, ¿no? O, como les decía, en el hecho de analizar bases de datos, pues ya no lo hacemos con lápiz y papel, ¿no? De estar tomando dato por dato y escribiendo. Tenemos herramientas muy poderosas como Excel, ¿no? Las hojas de cálculo de manera general y todos los demás programas que precisamente nos permiten incorporar una serie de elementos de bases de datos a través de la digitalización y con una serie de herramientas que esas mismas aplicaciones tienen, pues podemos deducir o tomar decisiones, ¿no? Entonces, precisamente la tecnología ha venido a incrementar el tema de la productividad. ¿Qué más? Pues permite modificar el entorno y adaptarse al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto, el tema tecnológico inclusive está inmerso en pues todos los aspectos de la producción y no se diga como dicen, en temas del medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos aquí los cuatro factores de producción. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se puede, digamos, coordinar cada uno de estos cuatro factores para tener su uso de manera eficiente, ¿no? Entonces, el punto de todo ello fue porque precisamente el objetivo de la organización es la coordinación y optimización de las actividades, para que todo resulte más sencillo para clientes y trabajadores, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa. Entonces, precisamente, eh, una rama de la administración que se enfocan en los temas de organización son los que se dedican a eso, ¿no? A coordinar, a optimizar todos y cada uno de los factores que acabamos de ver. En este caso son cuatro grandes rubros que tienen unos subconjuntos, ¿no? Dentro de el tema del capital, pues ya vimos, ¿no? Hay muchísimas máquinas, aplicaciones, el tema tecnológico, el tema de la tierra, el tema del trabajo, ¿no? Cada uno precisamente desde su enfoque y desde su perspectiva, pero de manera general la organización o el objetivo de la organización es ese, ¿no? Coordinar y optimizar todos esos recursos o actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la producción de maíz, ¿no? Es un ejemplo sencillo que yo creo que todos lo podemos visualizar en su momento. Tenemos entonces que eh, está la tierra, ¿no? La tierra es donde se cultiva el maíz, ese es el factor de producción tierra, entonces tenemos ahí una parcela en donde se va a cultivar maíz. ¿Cómo entra el tema del factor de producción trabajo? Pues van a ser todas esas horas de trabajo de todos los agricultores y los encargados inclusive de empacarlo, ¿no? Si el bien final es maíz en costales, ¿no? Ya empacado para su distribución, pues precisamente va a implicar que se involucren personas no solamente en el cultivo, riego, cosecha y empaque, ¿no? Del tema del maíz, inclusive la distribución, ¿no? ¿Quién lo va a llevar? ¿Cómo lo va a llevar? Todas esas horas de trabajo precisamente son importantes para ser consideradas dentro de este factor, ¿no? Entonces ya tenemos que, por un lado, va a haber alguna parcela donde vamos a cultivar maíz y otras personas se van a encargar precisamente del cultivo, riego, cuidado, cosecha, empaque y distribución del maíz.
En los temas de capital, puede ser que alguno de estos agricultores incorpore un sistema de tractores, animales de carga, o puede ser que sea a través de invernaderos, ¿no? Hay zonas en las que precisamente el clima pues es un poco complicado el tema de las cosechas, pues pueden incorporar bienes de capital a través de invernaderos. Y recuerden que también aquí entran pues el tema de las carreteras, ¿no? Toda la infraestructura que precisamente nos apoye a desarrollar esta actividad. Entonces ahí tenemos los bienes de capital dentro de la producción de maíz. Y finalmente la tecnología, porque puede ser que se desarrollen y se modifiquen genéticamente las semillas de maíz que pues le den más resistencia hacia climas extremos o puede hacer que crezcan más rápido, ¿no? O se aproveche un poco más. No estamos aquí para debatir el tema de qué tan bueno o malo es, por ejemplo, las incorporaciones tecnológicas, por ejemplo, en este caso el tema del maíz, ¿no? Recuerden que hay ahí un amplio debate entre la defensa del maíz criollo, la defensa del maíz nativo, frente a todos este tipo de tecnologías que se incorporan a los cultivos, como puede ser modificar genéticamente las semillas. Entonces, de repente encontramos ahí que tal vez en una parcela si teníamos, visto, les recuerdo desde el punto de vista de los negocios, una parcela que tal vez tenía al año 4 cultivos, pues ahora puede ser que sean 8, ¿no? Entonces, todo depende de la modificación genética, en este caso apoyados de la tecnología, que se le pueda dar a ese tipo de semillas, ¿no? Entonces, así es como interactúan los 4 factores de producción y de eso se encarga la organización, ¿no? De que precisamente funcionen cada una de las partes, se distribuyan de manera eficiente los recursos dentro de cada una de ellas para que podamos, como dice la definición, todo resulte más fácil tanto para los clientes como para los trabajadores, ¿no? Ese es el punto de organizar cada uno de estos factores de producción. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una organización? Bueno, pues pueden ser un grupo de personas que interactúan entre sí. Entonces, eh, además, las tareas que realizan de forma coordinada para un fin común. Esta era una de las preguntas precisamente de qué entendía por el término de organización, ¿no? Los objetivos y metas que se tengan dentro de la institución, los recursos o materiales, ¿no? Entonces siempre es importante, inclusive recuerden que cuando dimos la introducción a los temas administrativos, veíamos esto de cómo se conforma una institución, ¿no? Y era importante ver el tema de los recursos humanos, los recursos materiales, ¿no? Los objetivos, el área de planeación, etcétera, ¿no? Y otro componente importante son las normas que definen el rol de las personas dentro de la organización. Entonces, vamos a retomar cada uno de estos. El componente esencial que es precisamente la relación que tienen las personas dentro de una organización. Siempre debe de haber un clima en el que cada una de las personas mantenga precisamente esa colaboración, ¿no? Y el hecho de integrar, por ejemplo, organizaciones de carácter privado, público, como sea, pero que incorpore a muchas profesiones o muchas formas de pensar, es precisamente ello, ¿no? De que se pueda aprovechar ese impulso hacia el aprovechamiento de la interacción entre personas. El- en cuanto a los objetivos y las metas, ya lo habíamos visto dentro de la planeación estratégica, ¿no? El establecer precisamente la misión y la visión era para ver cómo estamos en el aspecto presente y cómo vamos a, o cómo queremos proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Entonces, una vez que tenemos dentro de la organización esos objetivos y metas, debemos de siempre tenerlos claros, ¿no? De ver siempre la misión, es decir, cómo nos encontramos actualmente y cómo queremos proyectarnos dentro de el largo plazo. Los recursos o materiales, ya lo comentamos en su momento también, es un aspecto sumamente importante dentro de las organizaciones porque pues en algunas ocasiones es limitado, ¿no? Entonces debemos utilizar los recursos de manera pues eficiente, ¿no? Sacarles el máximo provecho dado las limitaciones que podemos tener sobre los propios recursos. Y finalmente el tema de las normas, ¿no? Es importante que en una organización existan normas, ¿no? O dentro de la organización se desarrolle este tipo de conceptos
sobre todo para la sana convivencia con las demás, ¿no? Y además se establezcan, como dice ahí, una serie de roles, ¿no? Entonces, uno de los principios administrativos es precisamente el de mando único, ¿no? Sobre todo porque se debe ser una persona la que organice las cosas y determine qué es lo que van a hacer los demás como colaboradores, ¿no? Si tuviéramos dos personas en una misma área siendo los líderes, pues tal vez entraríamos en conflicto, ¿no? Porque puede ser que yo vaya con una persona y me diga, ¿sabes qué? Los reportes se tienen que imprimir en color rojo. Y después, cuando ya tengo todos los reportes en rojo, la otra persona, si es que hubiera duplicidad de liderazgo, pues me diría, no, es que no deben imprimirse los reportes en rojo, deben imprimirse en verde, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Por eso es un principio administrativo el, el principio de liderazgo, ¿no? Una sola persona debe de ser la encargada de tomar las decisiones, precisamente para poder coordinar a los demás, ¿no? En su momento. Y para ir cerrando esta primera sesión, vamos a revisar algunos tipos de organizaciones, ¿no? Esto de manera rápida y general. Se organizan según su estructura, en su momento también ya lo vimos en los temas introductorios, ¿no? Veíamos que son de dos tipos, según su estructura, formales o informales. Los formales son aquellos que están planificados, cuentan con una estructura jerárquica que ya está bien definida y además con normas para su funcionamiento, ¿no? Entonces, si ustedes se van a una institución pública, ya la que ustedes gusten, ¿no? Pues van a encontrar que tiene un orden jerárquico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la autoridad municipal, pues es precisamente el presidente, ¿no? La autoridad dentro del municipio y tiene diferentes carteras que lo apoyan, ¿no? Que son sus regidurías y sus direcciones, y etcétera, ¿no? Y esas direcciones a la vez tienen gente que los va apoyando y así. Entonces, desde el punto de vista de las instituciones formales, todas ellas tienen una estructura. E inclusive dentro de algunas empresas, ¿no? Si ustedes buscan el orden jerárquico que se tiene, por ejemplo, en un banco, ¿no? Pues está el gerente del banco, ¿no? Y ese gerente tiene a su vez una serie de colaboradores, como asesores, y esos asesores a la vez tienen o dirigen ciertas áreas del banco hasta llegar al eslabón más pequeño, que es el tema, por ejemplo, de los cajeros, ¿no? Las personas que están ayudando ahí a orientarnos en la entrada del banco, ¿no? El punto de esto es que se mantiene una jerarquía y así está establecido, ¿no? Existe una norma en la que dice, pues la última decisión la va a tomar el gerente general del banco, ¿no? Y a partir del orden jerárquico, pues van distribuyéndose las tareas. Eso es lo importante dentro de una organización formal. Y las informales, pues nacen espontáneamente, sobre todo por la afinidad de las personas y el descubrimiento de intereses comunes, ¿no? Entonces puede ser inclusive que pues resulta que yo vivo en un área en la que tenemos un pequeño parque, ¿no? Alrededor de nuestras viviendas y pues todos tenemos el interés común de que ese parque se preserve, esté bonito, esté limpio, ¿no? Y eso nos va a unir a todos los demás vecinos precisamente para, por afinidad, decir, ¿saben qué? Pues vamos a organizarnos vecinos y el domingo vamos aquí a limpiar el área verde, ¿no? De manera que los niños tengan un lugar donde jugar, donde nosotros podamos caminar y que todo esté muy más agradable, ¿no? Entonces es precisamente informal porque no se da una estructura, ¿no? No hubo alguien o una autoridad que llegara y dijera, oh, vecinos, ustedes se tienen que organizar y este vecino es el encargado de recoger la basura, de barrer, este otro de barrer, este otro de cortar la hierba, este otro de pintar, etcétera, ¿no? Entonces, no hubo como tal cual una autoridad que obligara a las personas a hacerlo, simplemente por afinidad y precisamente por intereses comunes es como se tiene este tipo de organizaciones informales, ¿no? Otras pueden ser según su localización y esa se refiere más en un sentido de lo local, lo nacional y lo internacional, ¿no? Entonces, según según el lugar en el que se encuentren y también un poco sobre las actividades que realicen. Y a mí se me hizo un buen ejemplo poner el tema, por ejemplo, de estas instituciones del deporte, ¿no? Entonces, de carácter local, digo, a nivel estado, entiendo que, por ejemplo, a nivel municipal hay no sé cómo se le llame, si Instituto del Deporte, Regiduría del Deporte, lo que tenga que ser relacionado al fomento deportivo,
¿no? Pero, por ejemplo, aquí para reducirlo un poco, pues a carácter local, dentro del estado tenemos esta institución, que es el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca. ¿Cuál es su objetivo? Precisamente fomentar el deporte en la comunidad oaxaqueña, ¿no? Y que además alentar a los atletas de alto rendimiento, bajo una serie de políticas, implementar medidas y también pues una serie de colaboraciones entre el sector privado y el público para crear instituciones deportivas, ¿no? Clubes deportivos, áreas deportivas, etcétera, ¿no? A nivel estado. A nivel nacional, pues tenemos la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ¿no? Y una de las funciones de la CONADE es precisamente lo mismo, ¿no? Crear infraestructura para promover las actividades deportivas dentro de la población nacional, se coordina junto con los institutos de cultura física de los estados, ¿no? Y a la vez, pues, impulsar el desarrollo de atletas de alto rendimiento para que en su momento puedan representar a nuestro país en competencias internacionales, ¿no? Entonces, como pueden ver, según su localización, pues varían y además inclusive en su forma de organización, ¿no? Las locales se encargan precisamente de deportes oaxaqueños, las instituciones nacionales, en este caso el CONADE, pues se va a encargar de el tema de los atletas a nivel nacional. Y finalmente, por ejemplo, hay organismos internacionales del deporte como el COI, el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Que precisamente lo que hace es estar al pendiente de esta serie de competencias, estimular el deporte desde el punto de vista internacional, ¿no? Se les da apoyos a las naciones para fomentar las prácticas deportivas, en el caso del desarrollo de profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el COI, una de sus funciones es la organización de las Olimpiadas, que son precisamente justas deportivas, en donde van los mejores atletas del mundo, ¿no? Entonces, es precisamente igual, fomentar el deporte, fomentar la competitividad y sobre todo la salud de la cultura física. Y ahí tienen ese ejemplo, ¿no? Cómo según su localización podemos encontrar diferentes formas de organización. También las podemos encontrar por su tamaño, ¿no? Y entonces estas también las vimos un poquito en el tema de la introducción, de que puede haber organizaciones pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, a lo que nos remonta es al sector empresarial y, como les decía, no me interesa mucho que ustedes digan, ah, pues es que una empresa mediana, perdón, una empresa pequeña es aquella que tiene de 100 a más empleados y además tiene una cantidad de utilidades de más de 3 millones de pesos al año, ¿no? Porque pues no es su rama, no es su rubro, ¿no? Lo único que les quede o que les quede claro es precisamente la forma en la que se organizan, ¿no? Y en este caso se organizan por tamaño, ¿no? Que son instituciones pequeñas, medianas y grandes. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Entonces, en el caso de las pequeñas, pues ya decíamos, ¿no? Son todos aquellos negocios o instituciones empresariales que tienen de uno a dos empleados, ¿no? Y pues se manejan en un ámbito inclusive de una colonia o de algún segmento del municipio, ¿no? Muy pequeño, que incorporando más elementos, sobre todo de personas, trabajadores y de ganancias, pues podemos evolucionar a un tipo de institución mediana y finalmente, pues las grandes, ¿no? Todas esas grandes cadenas comerciales, marcas que nosotros conocemos, pues ellos ya son en un sentido más consolidado desde la perspectiva de los negocios, ¿no? Entonces, esa es otra forma de organización por tamaño. Por su propiedad, también ya lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? Por su propiedad pueden determinarse públicas o privadas, ¿no? ¿Cuál es la característica de las empresas o las organizaciones públicas? Pues que las administra el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno es el que precisamente se va a encargar de decir cuánto producir, para qué, dónde, ¿no? Todas estas preguntas que se hacen en un sentido de producción se las va a hacer el gobierno, ¿no? Y precisamente lo que busca es mejorar el bienestar de las personas. Lo decimos de nueva cuenta en un sentido teórico, ¿no? Lo que busca Pemex como una empresa, porque es una empresa, pero administrada por el gobierno, es precisamente crear las condiciones de bienestar para cada una de las personas que
son o se encuentran en esa región, ¿no? Entonces, en este caso, el gobierno va a actuar precisamente como administrador de dichos recursos y no busca un beneficio, sino que más bien a través de sus recursos mejorar el bienestar de las personas. ¿Cuál es la diferencia con las instituciones privadas? Pues que precisamente son administradas por particulares y además ellos sí buscan una utilidad. Una utilidad es aquello que obtenemos de una empresa cuando hacemos la resta, ¿no? De tener, en este caso, las ventas y los costos, ¿no? Cuando le restamos a las ventas los costos, nosotros vamos a tener un número que si es positivo, pues precisamente es una utilidad y entre más grande sea, mayores utilidades vamos a tener. Y si es negativo, pues entonces vamos a tener que encender las alarmas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, porque pues nuestros costos están superando nuestras ventas. Esa es la principal diferencia. Aquí sí se busca el lucro, es decir, a través de una actividad obtener esas utilidades, obtener precisamente esos rendimientos. Y pues un ejemplo de ellos es Teléfonos de México, ¿no? En algún momento fue similar a Petróleos Mexicanos, pero actualmente es administrada por privados y es a través precisamente de cada una de las determinaciones que ellos toman, cómo buscan el beneficio a través de ofrecer algún producto o servicio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y esa es otra clasificación de las instituciones o las organizaciones por propiedad. Tenemos también organizaciones según su fin, ¿no? En este caso, son lucrativas o no lucrativas, ¿no? Entonces, ya dijimos un poco el concepto de lucro, ¿no? En el caso de las instituciones lucrativas, lo que buscan es generar beneficios, ¿no? Va de la mano con el objetivo de las instituciones privadas, que es precisamente tener utilidades, ¿no? Generar utilidades a partir de alguna actividad, ¿no? Entonces, un ejemplo pues son los bancos, ¿no? Ellos a través de ofrecer servicios financieros están buscando obtener una utilidad. Cuando yo voy al banco y pido un préstamo, pues no es de gratis, ¿no? Tengo que pagar un interés. Un interés es el costo precisamente de ese préstamo y así es como obtienen varios beneficios, ¿no? Y tienen múltiples recursos financieros para obtener beneficios, ¿no? Inclusive de si yo quiero en este momento, no sé, me dedico a vender manzanas aquí afuera de mi casa, ¿no? Y yo digo, pues, ¿sabes qué? Para no tener el dinero aquí en efectivo, pues voy a ir al banco a abrir una cuenta. Entonces a mí me cuesta el abrir una cuenta, ¿no? Me van a pedir que yo, abone cierta cantidad de dinero precisamente para que ellos, entre comillas, me guarden mi dinero, ¿no? O esté seguro. Pero es precisamente para eso, para generar utilidades a través de los instrumentos que determine cada una de las empresas. En el caso de las no lucrativas, pues son todas aquellas como en el sector público, pues que generan un bienestar, ¿no? No están buscando el lucro, no están buscando beneficiarse, en teoría les digo, estas personas que se dedican a las instituciones o a las organizaciones no lucrativas, ¿no? Y uno de los ejemplos que les pongo aquí es el tema de la UNICEF, ¿no? Es este fondo precisamente para la niñez que tienen las Naciones Unidas y que lo que buscan es eso, ¿no? Promover que no haya niños con hambre, ¿no? Que se mejoren las condiciones de vida de cada uno de ellos, que tengan educación, que tengan una vivienda digna, ¿no? Entonces este fondo precisamente sí recauda dinero, ¿no? Y realiza una serie de acciones a través de eso, de erradicar el hambre, mejorar la vivienda, mejorar la educación de los niños, pero pues es no lucrativo, ¿no? Es decir, todos esos recursos que ellos captan, esos patrocinios que en su momento logran consolidar, no son para beneficio de una persona, sino más bien para el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces son otra clasificación según el fin de las organizaciones. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Todas estas clasificaciones, o más bien las organizaciones, dependen sobre todo de los intereses que tengan cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tengo 4 ejemplos de organizaciones en nuestro país que según sus intereses pues es como se conforman, ¿no? Entonces, en el tema de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Aquí les puse el tema del sindicato de los trabajadores de la salud. ¿Cuál es el fin? Pues es precisamente organizar, ¿no? El interés de los sindicatos es organizar a los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales.
laborales, ¿no? Y que no se abuse de ellos y que puedan obtener mejores prestaciones laborales, ¿no? A través de la negociación con las instituciones mismas, ¿no? Entonces, ese es el interés de los sindicatos. Otro tipo de instituciones, según su interés, pues son los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Independientemente de las formas de pensamiento, según sus intereses van a tener ciertos agremiados, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que hay partidos de izquierda, partidos de derecha, según su forma en la que piensa cada uno, ¿no? Cada una de las corrientes. Entonces, según los intereses que tenga cada una de las personas, puede decir, ah, pues a mí me convence más, o coincido con el pensamiento de tal partido, ¿no? O simplemente no coincido con ninguno de ellos. Pero bueno, el punto, o para este ejemplo, era importante mencionar eso, ¿no? Que según los intereses de las personas, van a incorporarse a algún tipo de partido político. Las empresas, pues según sus intereses económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo varios ejemplos: empresas tecnológicas, empresas de alimentos, ¿no? Empresas de vehículos, dentro de las redes sociales. Todo depende de los intereses que tenga cada una de las empresas y a partir de ello va a tener su organización. O las ONG, que ya vimos una como es este, en el caso de las organizaciones no lucrativas, y aquí tenemos otra, ¿no? Esta que se encarga precisamente de, bajo ciertos métodos, ¿no? Aquí no estamos, les digo, para juzgar si son buenos o malos, simplemente para ver cómo es su forma de organización, pues es precisamente que no buscan un beneficio, sino más bien contrarrestar el daño que se le hace al ambiente, ¿no? En el caso de esta organización, y según diferentes métodos e intereses que tienen las personas, pues se van uniendo a la causa de este tipo de organizaciones. ¿Okay? Pues hasta aquí terminaría el tema de hoy. Es una introducción hacia lo que es el concepto de organización. Espero que les haya quedado claro, ¿no? Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber. Entonces, pues antes de finalizar el tema de la sesión de hoy, pues les quiero recordar eso, ¿no? El día de hoy no les voy a dejar cuestionario, será para el próximo martes. Y la sesión de lunes discutimos sobre la nueva lectura, ¿no? Cómo vamos a trabajarla para el tema del segundo parcial. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario al respecto? No, profe, todo bien, está ahí. Ok, perfecto. Pues entonces, si no hay ninguna duda o comentario, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta Sí, luego, profe, profe, hasta el lunes. gracias. Nos vemos.